¿Cuál de mis hijas gemelas es realmente mía? La realización me golpeó durante la hora del baño un jueves por la noche, cuando ambas niñas estaban chapoteando en la bañera y grité, «Carmen, deja de tirar agua en el piso», pero ninguna de ellas respondió. Lo intenté otra vez, más fuerte esta vez, y ambas niñas se voltearon a mirarme con ojos azules idénticos y expresiones confundidas idénticas. Mi estómago se retorció porque había estado tan segura de que la de la izquierda era Carmen, la que siempre salpicaba demasiado, pero ahora no podía recordar por qué pensé eso. Tenían 7 años, y había sido su madre toda su vida. Sin embargo, parada ahí con una toalla en mis manos, me di cuenta de que no tenía idea de cuál gemela era cuál. El pensamiento era tan absurdo que casi me reí. Pero entonces, noté que la pequeña marca de nacimiento que siempre había usado para distinguirlas estaba en el hombro derecho de ambas niñas. Eso no podía estar bien. Específicamente, recordaba que Carmen tenía la marca y Sofía no. Pero mirándolas ahora, marcas idénticas se sentaban en lugares idénticos, en hombros idénticos. Mis manos comenzaron a temblar mientras las envolvía en toallas y las llevé corriendo a la cama sin nuestra rutina habitual de cuento antes de dormir. Esa noche, revisé todos los álbumes de fotos que teníamos, buscando evidencia de cuál niña era cuál. En las fotos del hospital de cuando nacieron, ambos bebés llevaban gorritos rosa idénticos sin nombres escritos en ellos. La enfermera me había asegurado que les pondrían pulseras de diferentes colores, pero en las fotos, ambas pulseras se veían del mismo tono de rosa. Encontré nuestra primera foto familiar donde estaba cargando a ambos bebés, uno en cada brazo, pero el fotógrafo no había etiquetado cuál lado era cuál. Cada foto temprana mostraba 2 bebés idénticos en ropa idéntica, haciendo cosas idénticas. Siempre las había vestido igual porque pensaba que era tierno, pero ahora esa elección se sintió como un error catastrófico. Mi esposo Ricardo había salido para un viaje de negocios esa mañana y no regresaría por 3 días. Entonces estaba sola con este pánico creciente de que de alguna manera había confundido a mis propias hijas. La parte racional de mi cerebro decía que esto era imposible, que las madres conocen a sus hijos, que 7 años de contacto diario las haría distinguibles. Pero la parte aterrorizada de mi cerebro seguía preguntando, ¿a cuál parí primero? ¿Cuál pesó más al nacer? ¿Cuál tuvo cólicos? No podía recordar nada de eso claramente. La siguiente mañana en el desayuno, intenté un enfoque diferente y le pregunté directamente a cada niña cuál era su nombre. La que estaba sentada a la izquierda dijo Carmen sin dudar, mientras que la de la derecha dijo Sofía con la misma confianza. Pero algo sobre sus respuestas se sintió ensayado, como si hubieran estado esperando la pregunta. Hice preguntas de seguimiento sobre sus colores y comidas favoritas, anotando sus respuestas para compararlas con lo que recordaba. Carmen dijo morado y pasta, que coincidía perfectamente con mi memoria. Sofía dijo verde y pizza, también coincidiendo perfectamente. Todo lo que me dijeron se alineaba con años de conocerlas, pero la duda se había plantado en mi mente y estaba echando raíces. ¿Qué pasaría si hubieran sido intercambiadas cuando eran bebés y yo simplemente las hubiera estado llamando por los nombres incorrectos todo este tiempo? ¿Qué pasaría si las personalidades que asociaba con cada nombre estuvieran realmente unidas a la niña equivocada? Le serví cereal con manos temblorosas mientras parloteaban sobre su próxima excursión escolar, completamente ajenas a que su madre estaba teniendo una crisis existencial sobre sus identidades básicas. Después de dejarlas en la escuela, conduje directamente a la oficina de la doctora Patricia Herrera sin cita y le rogué a la recepcionista que me hiciera un espacio. La doctora Herrera había sido nuestra pediatra desde que nacieron las niñas y las había visto en cada chequeo y visita por enfermedad durante 7 años. Si alguien podía decirme cuál gemela era cuál, sería ella. La recepcionista dijo que solo tenía una ventana de 15 minutos entre citas, pero la tomé y pasé la siguiente hora en la sala de espera, buscando en Google cómo distinguir gemelos idénticos en mi teléfono. Cada artículo decía las mismas cosas: buscar marcas de nacimiento, notar diferencias de personalidad, observar patrones de comportamiento. Pero ¿qué pasaría si las marcas de nacimiento habían sido mal identificadas desde el principio? ¿Qué pasaría si mis observaciones de sus personalidades estuvieran influenciadas por llamarlas con los nombres equivocados durante años? La doctora Herrera finalmente me hizo pasar, y debo haber parecido loca porque cerró la puerta y preguntó si estaba teniendo algún tipo de emergencia. Expliqué la situación tan calmadamente como pude sobre las marcas de nacimiento apareciendo en ambos hombros y no poder recordar cuál niña nació primero. Su cara cambió de preocupación a algo más, tal vez lástima o confusión, y sacó sus archivos médicos en su computadora. Según sus registros, Carmen había nacido a las 3:47 de la mañana y Sofía a las 3:52, ambas pesando exactamente 2 kilos 800 gramos. La doctora Herrera señaló sus notas de su primer chequeo, donde había escrito que el bebé A, Carmen, tenía una pequeña marca de nacimiento en su hombro derecho. Pero cuando pedí ver fotos de esa cita, explicó que típicamente no fotografiaban nacimientos a menos que fueran preocupantes. Pregunté sobre diferencias de tipo de sangre u otras características médicas distintivas, pero dijo que eran genéticamente idénticas en toda forma medible. Sugirió que probablemente solo estaba cansada o estresada, y que este tipo de confusión era normal para padres de gemelos idénticos. Quería creerle, pero algo sobre su tono se sintió mal, como si estuviera leyendo de un guión de cosas tranquilizadoras que los doctores les dicen a las madres ansiosas. Al salir de su oficina, miré hacia atrás y la vi haciendo una nota en mi archivo, probablemente algo sobre ansiedad posparto, aunque mis niñas tenían 7 años. El viaje a casa se sintió surreal, como si estuviera flotando a través de la vida de otra persona, donde las madres no conocen a sus propios hijos. Recogí a las niñas de la escuela esa tarde y las estudié cuidadosamente mientras se subían al auto.
La que llamaba Carmen se subió primero y se abrochó en el asiento izquierdo como siempre hacía. La que llamaba Sofía tomó el asiento derecho e inmediatamente comenzó a contarme sobre su proyecto de clase de arte. Estos patrones se sintieron sólidos y reales, arraigados a través de años de repetición. Pero entonces, recordé haber leído que los gemelos idénticos a menudo desarrollan comportamientos opuestos, pero iguales, como una forma de establecer individualidad. ¿Qué pasaría si hubieran estado sentándose en los asientos incorrectos desde el principio y yo simplemente me hubiera acostumbrado? En casa, hice que cada una escribiera sus nombres en papel y observé cómo formaban las letras. Su letra era casi idéntica, ambas usando el mismo agarre para diestras y formando las letras con curvas similares. Les pedí que me mostraran sus juguetes favoritos, y cada una fue a esquinas diferentes de su habitación compartida, recuperando animales de peluche específicos que habían tenido durante años. Todo lo que hacían coincidía con mis memorias de ellas, pero la duda siguió creciendo. Esa noche, después de arroparlas, me senté en la puerta de su habitación observándolas dormir, tratando de ver alguna diferencia que probara que sabía cuál era cuál. Ricardo llamó desde su hotel alrededor de las 10 de la noche e intenté explicar lo que estaba pasando sin sonar completamente loca. Escuchó pacientemente antes de decir que probablemente solo estaba abrumada por manejar ambas niñas sola mientras él viajaba. Sugirió que durmiera más y todo parecería más claro en la mañana. Su tono despectivo me hizo enojar porque esto no se trataba de estar cansada o estresada. Se trataba de que la realidad fundamental de nuestra familia fuera potencialmente incorrecta. Le pregunté si recordaba cuál niña había nacido primero, y dijo Carmen, obviamente, pero no podía recordar detalles específicos sobre sus nacimientos. Cuando lo presioné sobre las marcas de nacimiento, admitió que nunca había mirado tan de cerca y siempre había confiado en mis etiquetas. Habíamos sido un equipo criando a estos niños, pero ahora me di cuenta de que había sido la principal nominadora e identificadora, mientras él simplemente había seguido todo lo que yo decía. La conversación terminó mal con él diciéndome que tomara una pastilla para dormir, y yo colgando sin decir adiós. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana viendo fotos digitales en mi laptop, ampliando detalles diminutos, tratando de encontrar prueba de cuál niña era cuál. La siguiente mañana era sábado, así que las niñas tenían clases de natación en la piscina comunitaria. Las había inscrito usando sus nombres meses atrás, y la instructora, una estudiante universitaria llamada Ana, les había estado enseñando todo el verano. Mientras caminábamos a la piscina, decidí probar algo y les dije a las niñas que fueran a cambiarse mientras hablaba con Ana. Le pregunté cuál gemela era la nadadora más fuerte, y señaló a la niña de la izquierda diciendo, esa definitivamente está más avanzada. No tiene miedo de la parte honda. Le pregunté si sabía el nombre de la niña, y Ana se veía confundida antes de decir, tú eres su mamá. Dímelo tú. La respuesta me dio escalofríos porque significaba que incluso su instructora de natación no podía identificarlas independientemente. Durante la lección, observé a ambas niñas zambullirse y nadar con movimientos casi idénticos, ambas cómodas en agua profunda. Todo lo que Ana había dicho sobre una estar más avanzada parecía incorrecto porque se desempeñaron exactamente igual. Después de la clase, les pregunté a las niñas quién lo había hecho mejor, y ambas dijeron que habían hecho igual, lo cual coincidía con lo que había observado. Ana había estado proyectando diferencias que no existían, tal vez porque le habían dicho que una gemela se llamaba Carmen, e inconscientemente buscaba formas de distinguirlas. Esa tarde, llamé a mi madre y le pregunté si podía distinguir las gemelas cuando nos visitaba. Hubo una larga pausa antes de que admitiera que usualmente esperaba que yo usara sus nombres primero y luego siguiera mi ejemplo. Le pregunté si había notado las marcas de nacimiento, y dijo que pensaba que solo una gemela tenía una marca, pero no podía recordar cuál hombro o cuál niña. Mi padre tomó el teléfono y dijo que siempre las había distinguido por sus personalidades, con Carmen siendo más extrovertida y Sofía más callada. Pero cuando le pedí ejemplos específicos, no pudo proporcionar ninguno reciente, solo generalizaciones que podrían aplicar a cualquier niña dependiendo del día. Mis padres iban a venir a visitarnos el siguiente fin de semana para la fiesta de cumpleaños de las niñas, y me di cuenta de que ni siquiera podía estar segura de que hubiéramos estado celebrando el cumpleaños correcto para la niña correcta. El pensamiento era tan perturbador que tuve que sentarme en el piso de la cocina y enfocarme en respirar lentamente hasta que el pánico pasó. Ricardo no estaría en casa hasta tarde el domingo, y estaba atrapada en esta pesadilla sola con dos niños que ya no podía nombrar con confianza. El domingo por la mañana, las niñas querían hacer panqueques, así que las dejé medir ingredientes mientras supervisaba. Hice preguntas casuales sobre sus primeros recuerdos, tratando de ver si sus respuestas coincidían con historias que les había contado sobre sus infancias. La que llamaba Carmen recordaba haberse caído del columpio a los 4 años y recibir puntadas, lo cual coincidía con mi memoria del accidente de Carmen. La que llamaba Sofía recordaba perder su muñeca favorita en el supermercado alrededor de la misma edad, lo cual coincidía con mi memoria de la rabieta de Sofía. Sus recuerdos se alineaban perfectamente con la narrativa que había construido alrededor de sus identidades, pero eso no probaba nada. Los primeros recuerdos de los niños a menudo se construyen de historias familiares y fotos más que de recuerdo real. Les había estado contando historias toda su vida sobre cuando Carmen hizo esto y cuando Sofía hizo aquello. ¿Qué pasaría si había estado asignando las historias incorrectas a la niña incorrecta y ellas simplemente habían internalizado mis errores? Mientras vertían mezcla en la plancha, noté que ambas inclinaron la sartén exactamente de la misma manera. Cada gesto y movimiento estaba sincronizado de una manera que hacía imposible la identificación individual. Esa tarde, las llevé al parque y observé cómo otras madres interactuaban con sus hijos. Cada mamá parecía saber instintivamente cuál niño era cuál, gritando nombres sin dudarlo
y respondiendo a necesidades individuales sin confusión. Me sentí como una impostora, pretendiendo ser una madre competente mientras secretamente no tenía idea de quiénes eran mis hijos. En el área de juegos, ambas niñas gravitaron hacia las barras de mono y escalaron con técnica idéntica. Una madre sentada cerca de mí comentó qué lindo era que hicieran todo juntas, y forcé una sonrisa mientras gritaba internamente. Cuando fue hora de irse, grité: «Niñas, vámonos», en lugar de usar sus nombres individuales, y ambas vinieron corriendo. La caminata a casa se sintió como moverse a través de niebla espesa, donde nada era sólido o seguro más. Ricardo estaría en casa en pocas horas, y necesitaba decidir si decirle qué tan profunda era esta madriguera de conejo o fingir que todo estaba bien. Ricardo llegó alrededor de las 6 de la tarde con comida china para llevar e inmediatamente sintió que algo estaba mal. Durante la cena, expuse todo lo que se había estado construyendo durante los últimos 3 días. Las marcas de nacimiento dobles, los registros médicos que no probaban nada, la incapacidad de otras personas de identificar independientemente a las niñas, mi certeza creciente de que algo estaba fundamentalmente mal. Escuchó sin interrumpir hasta que terminé. Luego dijo muy calmadamente que necesitaba ver a alguien porque esto no era ansiedad normal. Su reacción me enfureció porque estaba tratando esto como mi problema de salud mental en lugar de un misterio legítimo sobre las identidades de nuestros hijos. Le pedí que se probara a sí mismo y me dijera cuál niña estaba sentada en el lado izquierdo de la mesa sin mirar su cara. Echó un vistazo, dudó por 5 segundos completos. Luego adivinó Carmen, pero su voz subió al final como una pregunta. Le pregunté por qué pensó eso, y admitió que solo estaba adivinando basado en la posición de su asiento, no en alguna característica identificadora real. La admisión se quedó suspendida en el aire entre nosotros hasta que la niña habló y dijo: «Papá, yo soy Sofía», y mi corazón se detuvo completamente. Después de que las niñas se fueran a la cama esa noche, Ricardo y yo nos quedamos despiertos hasta las 2 de la mañana, discutiendo todas las posibilidades. ¿Podrían haber sido intercambiadas en el hospital? El hospital tenía protocolos específicamente para prevenir eso, pero los errores sucedían. ¿Podríamos haberlas confundido nosotros mismos cuando eran bebés? Los gemelos idénticos eran notoriamente difíciles de distinguir en los primeros meses. ¿Podrían las niñas estar jugando alguna broma elaborada? Los niños de 7 años eran capaces de engaño sostenido, pero esto se sentía demasiado complejo. Ricardo sacó nuestra factura del hospital de su nacimiento y encontró los cargos detallados, que incluían pulseras de identificación de gemelos como un artículo de línea. Eso debería haber prevenido cualquier mezcla, pero sin fotos de esas pulseras específicas, no podíamos verificar qué color fue para cuál bebé. Sugerí que podríamos hacer pruebas de ADN para ver si había diferencias microscópicas, pero Ricardo señaló que los gemelos idénticos comparten el mismo ADN por definición. Nada de lo que pensamos proporcionó un camino claro hacia la certeza. Finalmente fuimos a la cama exhaustos y asustados con Ricardo, aceptando llevar a las niñas para un examen médico completo esa semana para documentar cada detalle sobre sus cuerpos. El lunes por la mañana mantuve a las niñas en casa de la escuela, alegando que tenían resfriados leves. En lugar de eso, configuré mi laptop y saqué todas las fotos del hospital, organizándolas cronológicamente. La primera foto mostraba 2 bebés en cunas idénticas con pulseras rosa, pero el ángulo de la cámara hizo imposible leer claramente el texto de la pulsera. La segunda foto me mostraba cargando a ambos bebés, pero me veía exhausta y drogada por la cesárea, no como alguien siguiendo cuidadosamente cuál bebé era cuál. En la tercera foto, Ricardo estaba cargando un bebé, mientras una enfermera cargaba al otro, pero de nuevo, sin etiquetas claras. Encontré las tarjetas oficiales de huellas de pie del hospital que habían sido hechas después del nacimiento. 2 conjuntos de pies diminutos, entintados en papel rosa. Una tarjeta decía, Bebé A, Carmen Catalina López, y la otra decía, Bebé B, Sofía Elizabeth López. Pero las huellas se veían idénticas a mi ojo no entrenado. Fotografié ambas tarjetas y las subí a un sitio web de comparación forense que alegaba identificar individuos por patrones de huellas de pie. El algoritmo del sitio corrió por 10 minutos antes de devolver un mensaje diciendo que las huellas eran demasiado similares para generar una coincidencia segura. Otro callejón sin salida, en una investigación que seguía golpeando paredes. Ricardo llevó a las niñas a su pediatra para exámenes físicos completos el miércoles por la mañana, mientras me quedé en casa y llamé al hospital donde nacieron. Pedí hablar con alguien en registros médicos y expliqué que necesitaba documentación detallada de los nacimientos de mis hijas. El empleado de registros dijo que todo debería haber sido proporcionado al alta, pero podía solicitar copias de las notas de enfermería por una tarifa. Pagué inmediatamente y dijo que tomaría de 3 a 5 días hábiles para procesar. Mientras esperaba que Ricardo regresara, busqué en línea a otros padres que hubieran experimentado confusión con gemelos idénticos. Encontré docenas de foros donde los padres admitían mezclar ocasionalmente a sus gemelos por momentos breves, pero nada como la incertidumbre sostenida que estaba experimentando. Una madre mencionó usar colores de esmalte de uñas para mantener a sus gemelos diferenciados hasta que fueran lo suficientemente mayores para responder confiablemente a sus nombres. Otra familia había tatuado temporalmente símbolos pequeños en los tobillos de sus gemelos para identificación. Estas eran medidas preventivas, no soluciones para padres que ya habían perdido la pista. Lo más cercano que encontré fue una publicación de hace 3 años donde una madre preguntó, ¿qué pasaría si los hubiéramos estado llamando por los nombres incorrectos? Pero el hilo había sido bloqueado por moderadores por ser innecesariamente ansioso. Ricardo regresó con medidas detalladas y fotos de ambas niñas. Había hecho que la doctora Herrera documentara sus alturas, pesos, patrones dentales, variaciones de color de ojos, diferencias de textura de piel, y había fotografiado ambas marcas de nacimiento. Viendo las fotos lado a lado, las marcas de nacimiento estaban en posiciones casi idénticas,
pero la de la niña izquierda tenía un borde ligeramente más irregular, mientras que la marca de la niña derecha era más circular. Esta fue la primera característica distintiva que había visto en días, y me aferré a ella desesperadamente. Según las notas de Ricardo de la doctora Herrera, la marca de nacimiento más irregular pertenecía a Carmen basado en registros médicos históricos. Eso significaba que la niña que habíamos estado llamando Carmen aún coincidía con su archivo médico, lo cual debería haber sido tranquilizador, pero la doctora Herrera también había anotado en el margen que las marcas de nacimiento pueden cambiar de forma mientras los niños crecen, y que no podía verificar personalmente que esto coincidiera con lo que había documentado como recién nacida hace 7 años. La advertencia destruyó cualquier certeza que había comenzado a sentir. Teníamos una pieza de evidencia que sugería que podríamos estar en lo correcto, pero sin forma de probarlo, definitivamente sin viajar en el tiempo de vuelta a la sala de parto. Los registros médicos del hospital llegaron por correo electrónico ese viernes por la tarde, mientras las niñas estaban en la escuela. Abrí el PDF con manos temblorosas y encontré 23 páginas de notas de enfermería, signos vitales y documentación procesal. En la página 4, una enfermera llamada Gloria Barreto había escrito: bebé, ha entregado a las 3:47, Apgar 8 de 9, pulsera rosa colocada en tobillo derecho, entregado a la madre. BBB, entregado a las 3:52, Apgar 8 de 9, pulsera morada colocada en tobillo derecho, entregado al padre. Mi corazón comenzó a acelerarse porque morado no era rosa, lo cual significaba que había habido una característica distintiva que había olvidado o nunca había notado apropiadamente. Me desplacé frenéticamente a través de nuestras fotos del hospital, buscando tomas de tobillos, y encontré exactamente una foto donde los pies de ambos bebés eran visibles. La imagen estaba ligeramente borrosa, pero cuando la amplié, ambas pulseras se veían del mismo tono de rosa morado. O la iluminación había hecho que el morado se viera rosa, o la enfermera había escrito el color incorrecto, o las pulseras habían sido intercambiadas antes de la foto. Llamé al departamento de registros del hospital y pedí hablar con Gloria Barreto, pero me dijeron que se había retirado hace 4 años y no podían dar información personal. Esa tarde, Ricardo y yo sentamos a las niñas y explicamos muy cuidadosamente que íbamos a hacer algo inusual. Les dijimos que las íbamos a llamar por nombres diferentes durante una semana para ver si algo se sentía incorrecto o correcto. La niña que habíamos estado llamando Carmen sería llamada Sofía, y viceversa. Ambas niñas se veían confundidas, y la que habíamos estado llamando Carmen dijo: pero ya soy Carmen, ¿por qué me llamarían algo diferente? Su respuesta parecía genuina y no ensayada, lo cual hizo que este experimento se sintiera aún más cruel. Explicamos que era solo un juego para ver qué pasaba y que deberían corregirnos si el nombre incorrecto se sentía incómodo. Durante los siguientes 7 días, nos comprometimos a intercambiar sus nombres consistentemente y observar cualquier reacción que pudiera revelar la verdad. El primer día fue increíblemente difícil. Con Ricardo y yo tropezando con las combinaciones nombre-cara no familiares, las niñas nos corrigieron constantemente al principio, insistiendo que lo teníamos mal, pero para el tercer día habían comenzado a responder a los nombres intercambiados más fácilmente. Para el 7º día, ambas niñas respondían a cualquier nombre sin dudarlo, y no mostraron preferencia cuando se les preguntó cuál se sentía más natural. El experimento no había probado nada, excepto que los cerebros de 7 años son adaptables y que los nombres son etiquetas arbitrarias que pueden ser aprendidas o desaprendidas con repetición. Al final de la semana, cambiamos de vuelta a los nombres originales, y las niñas se acomodaron en sus patrones familiares sin queja. Había esperado que el experimento revelara algún conocimiento instintivo profundo que tenían sobre sus verdaderas identidades, pero en lugar de eso, mostró que la identidad es más construida que esencial. Esa noche, tuve una crisis en el baño mientras Ricardo me abrazaba y prometía que resolveríamos esto. Le dije que sentía como si estuviera perdiendo la cabeza, que cada vez que miraba a las niñas, veía signos de interrogación en lugar de mis hijas. Sugirió que hiciéramos un viaje familiar para ver a un especialista que trabajaba con gemelos idénticos en un hospital de investigación a 3 horas de distancia. Acepté inmediatamente, desesperada por cualquier opinión experta que pudiera proporcionar claridad. El especialista, Dr. Raimundo Verde, había publicado artículos sobre formación de identidad de gemelos y aparentemente trabajaba con familias experimentando exactamente este tipo de crisis. Ricardo hizo una cita para el siguiente miércoles, y pasé los siguientes días tratando de actuar normal alrededor de las niñas mientras internamente entraba en espiral. La oficina del Dr. Verde estaba en un edificio de investigación conectado al hospital universitario y olía a antiséptico y libros viejos. Tenía tal vez 60 años con ojos amables y habló con las niñas antes de dirigirse a Ricardo y a mí. Les dio rompecabezas para trabajar en una sala de juegos adyacente mientras nos entrevistó en su oficina. Expliqué toda la situación desde la realización de la hora del baño hasta el experimento de intercambio de nombres, y tomó notas detalladas sin juicio. Cuando terminé, pidió permiso para hacer pasar a las niñas por una serie de evaluaciones que examinarían sus patrones cognitivos individuales, lateralidad, rasgos de personalidad y tendencias de comportamiento. Explicó que incluso los gemelos idénticos desarrollan pequeñas diferencias neurológicas basadas en sus posiciones en el útero y sus experiencias individuales después del nacimiento. Estas diferencias podrían no ser visibles para los padres, pero podrían aparecer en pruebas estandarizadas. La evaluación tomaría unas 4 horas y costaría 1.200 euros que el seguro no cubriría, pero acordamos inmediatamente. Cualquier cosa que pudiera proporcionar respuestas valía lo que costara.
Las niñas pasaron la tarde jugando y respondiendo preguntas con los asistentes de investigación del Dr. Verde, mientras Ricardo y yo esperábamos en una cafetería abajo. No podía comer nada y solo empujé café alrededor de una taza de poliestireno mientras observaba familias ir y venir. Ricardo trató de hacer conversación casual sobre el trabajo, pero se rindió cuando no pude enfocarme en nada, excepto lo que estaba pasando arriba. Alrededor de las 4:30, un asistente de investigación bajó a buscarnos, y la seguimos de vuelta a la oficina del Dr. Verde, donde las niñas estaban comiendo galletas de animales y comparando dibujos. El Dr. Verde nos hizo señas de sentarnos mientras las niñas continuaron su refrigerio en la sala de juegos. Sacó datos en su computadora y giró la pantalla para que pudiéramos ver gráficos de comparación de gemelos. Según sus evaluaciones, ambas niñas mostraron dominancia del hemisferio derecho. Ambas tenían patrones similares de regulación emocional, y ambas obtuvieron puntajes idénticos en tareas de razonamiento espacial. Había diferencias menores en su fluidez verbal y recordación de memoria, pero el Dr. Verde dijo que éstas estaban dentro de la variación normal para gemelos idénticos. Nada en sus pruebas proporcionó una forma definitiva de distinguir una de la otra más allá de nuestra propia convención de nomenclatura. El Dr. Verde explicó que la identificación de gemelos idénticos era en realidad un problema mucho más complejo de lo que la mayoría de la gente se daba cuenta. Dijo que los hospitales ocasionalmente cometían errores con pulseras de gemelos. Los padres frecuentemente confundían a sus gemelos en los primeros meses, e incluso los gemelos mismos a veces reportaban sentirse inciertos sobre sus identidades individuales. Sacó un estudio de su propia investigación mostrando que aproximadamente del 2 al 3% de los padres de gemelos idénticos que encuestó admitieron experimentar incertidumbre sostenida sobre cuál niño era cuál, aunque la mayoría nunca habló sobre ello públicamente debido a la vergüenza. Dijo que el hecho de que hubiéramos venido buscando ayuda era en realidad saludable y mostraba que nos importaba hacerlo bien. Cuando pregunté qué deberíamos hacer hacia adelante, dijo algo que simultáneamente me alivió y me horrorizó. La verdad es que puede que no importe cuál nombre pertenece a cuál niña. Han estado respondiendo a estos nombres durante 7 años y han construido sus identidades alrededor de ellos. Cambiar ahora, incluso si de alguna manera pudiéramos probar que los nombres estaban incorrectos, podría causar más daño que bien. Sus palabras cayeron como una bomba en la oficina silenciosa. Habíamos pasado semanas tratando de resolver un misterio, solo para que nos dijeran que la solución no importaba. El viaje a casa fue silencioso, excepto por las niñas charlando en el asiento trasero sobre los juegos divertidos que habían jugado en la oficina del doctor. No tenían idea de que a sus padres les habían dicho que sus identidades fundamentales podrían estar construidas sobre un error que no se podía arreglar. Ricardo y yo no hablamos sobre ello hasta después de haber arropado a las niñas y estar sentados en la sala oscura. Dijo, tal vez el Dr. Verde tenía razón, que la identidad es más sobre la persona en la que te conviertes que sobre el nombre que te dan al nacer. Quería aceptar eso, pero parte de mí aún dolía con la necesidad de conocer la verdad. Acordamos seguir llamando a las niñas por sus nombres actuales y dejar de investigar más por su bien. La decisión se sintió tanto madura como cobarde. Esa noche, soñé sobre la sala de parto, viendo 2 bebés idénticos siendo entregados a mí, mientras las enfermeras gritaban, «Bebé A y bebé B», en voces superpuestas que se mezclaban en sonidos sin sentido. Desperté a las 3 de la mañana en sudor frío y revisé a ambas niñas, observándolas dormir en sus camas gemelas en lados opuestos de la habitación. Incluso durmiendo, se veían perfectamente idénticas, su respiración sincronizada, sus posiciones reflejadas. La vida lentamente regresó a la normalidad durante las siguientes semanas, aunque normal ahora tenía una capa de irrealidad que no podía sacudir. Dejé de revisar diferencias entre las niñas y simplemente las traté como individuos basado en sus comportamientos y preferencias. La niña que llamaba Carmen continuó siendo más extrovertida, y la que llamaba Sofía permaneció ligeramente más callada, aunque nunca podía estar segura si estos rasgos eran innatos o actuados en respuesta a mis expectativas. Su fiesta de 8º cumpleaños llegó en octubre y celebramos sin reconocer la posibilidad de que pudiéramos estar celebrando en el día incorrecto para la niña incorrecta. Amigos y familia vinieron y nadie sabía sobre la crisis que habíamos pasado. Mi madre me llevó aparte en un punto y preguntó si me sentía mejor, porque había parecido estresada durante su última visita. Le dije que estaba bien y cambié el tema antes de que pudiera hacer más preguntas. Ricardo me dio una mirada a través de la habitación llena que decía que estábamos guardando este secreto juntos, protegiendo a nuestras hijas del conocimiento que podría dañarlas. 3 meses después de la fiesta de cumpleaños, estaba guardando ropa lavada en la habitación de las niñas cuando encontré un cuaderno metido bajo el colchón de Sofía. Sabía que no debería leerlo, pero lo saqué de todos modos y lo abrí en una página al azar. La entrada estaba fechada 2 semanas antes y escrita en su cuidadosa letra de 2º grado. Mamá nos sigue mirando raro. Ella piensa que no nos damos cuenta, pero sí nos damos cuenta. Carmen y yo hablamos sobre ello, y pensamos que tal vez nos confundió cuando éramos bebés. Decidimos que no nos importa porque nos gustan nuestros nombres y nos gusta ser quienes somos. Si nos pide cambiar, vamos a decir que no. Mis manos comenzaron a temblar tan fuerte que casi dejó caer el cuaderno. Las niñas sabían, habían descubierto lo que estaba pasando y habían tomado su propia decisión sobre sus identidades. Cuidadosamente puse el cuaderno de vuelta y salí de la habitación antes de que llegaran a casa de la escuela. Esa noche en la cena, observé a ambas niñas más cuidadosamente de lo usual, buscando cualquier señal de que quisieran contarme sobre su conversación. Ninguna de ellas lo mencionó, y comimos espagueti y hablamos sobre su próxima obra escolar como si todo fuera perfectamente normal en nuestra familia, perfectamente normal.
Nunca le dije a Ricardo sobre el cuaderno porque parte de mí temía que quisiera confrontar a las niñas sobre lo que habían escrito. En lugar de eso, decidí respetar su elección, de la misma manera que el doctor Verde había sugerido que respetáramos las identidades que habían construido. Si estaban cómodas siendo quienes se habían convertido, ¿quién era yo para forzar una verdad que podría ni siquiera ser precisa? Las niñas estaban felices, saludables y desarrollándose normalmente. Tenían amigas, intereses y personalidades distintas que habían evolucionado durante 7 años de vivir como Carmen y Sofía. Cualquier error que pudiera haber sido cometido en el hospital o en esos primeros meses confusos no cambió quiénes eran realmente ahora. Esta realización trajo un tipo extraño de paz que se asentó sobre mí gradualmente, como nieve cubriendo terreno áspero. Dejé de buscar en sus cuerpos marcas distintivas y dejé de analizar cada diferencia de comportamiento por pistas sobre sus verdaderas identidades. Ambas eran mías en toda forma que importaba, sin importar qué nombre había sido asignado a cuál cuerpo diminuto en esa sala de parto hace 7 años. La pregunta de cuál gemela era realmente mía nunca obtuvo una respuesta definitiva. Los registros del hospital fueron inconclusos. Las evaluaciones médicas fueron inconclusas. E incluso las niñas mismas parecían haber aceptado la ambigüedad de su situación. A veces tarde en la noche, todavía me pregunto si el bebé A realmente recibió la pulsera rosa y el bebé B recibió la morada, o si alguna enfermera cansada las mezcló en esos primeros minutos caóticos de vida. Me pregunto si las marcas de nacimiento siempre estuvieron en el mismo lugar, o si recordé mal sus ubicaciones originales. Me pregunto si llamarlas por los nombres incorrectos durante 7 años cambió fundamentalmente quiénes habrían sido de otra manera. Pero estas preguntas importan menos ahora de lo que lo hicieron durante esas semanas de pánico de investigación. Mis hijas son Carmen y Sofía, porque eso es quienes han sido por tanto tiempo como pueden recordar. La identidad no es solo sobre biología, o pulseras de hospital, u orden de nacimiento. Es sobre la acumulación de experiencias y memorias y relaciones que dan forma a una persona a lo largo del tiempo. Tal vez las niñas son exactamente quienes siempre debieron ser, sin importar cómo se suponía que debían llamarse. O tal vez nunca lo sabré con certeza, y tendré que vivir con esa incertidumbre por el resto de mi vida. De cualquier manera, ambas son mías, y esa es la única verdad que realmente importa más. Si todavía estás aquí, eres un verdadero fanático. Muestra algo de apoyo con un me gusta y suscríbete para ver el siguiente.